Amada Iglesia y amigos, para mí es de gran gozo poder llegar a ustedes a través de este medio, orando siempre al Señor que muy pronto nos podamos reunir. Les invito entonces que allá en sus casas oremos y le entreguemos este culto en sus preciosas manos para que sea Él hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, amado Padre, por tu palabra, esa palabra tuya, Señor, que penetra lo más profundo, Dios de los cielos, de nuestro corazón. Que cada día, Dios, que la leamos, seas tú, Señor, santificándonos a través de ella y a través de la obra del Espíritu Santo, que nos ilumina cada día. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hoy tomando todo nuestro ser, que abra nuestro entendimiento, nuestros oídos a tu palabra. Por eso hoy te queremos alabar y glorificar, amado Jesucristo, por tu obra grande y maravillosa que hiciste en la cruz por nuestras vidas. En tus manos quedamos, en el glorioso nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, les invito que entonces allá en su casa vamos a seguir con la predicación expositiva de Marcos 8, del 1 al 10. Vuelvo y repito, para que abran sus Biblias en Marcos 8, del 1 al 10. Dice su palabra: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo. Y mandó que también los pusiesen delante, y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Queridos hermanos, recordemos que el domingo pasado habíamos visto que Jesús había llegado a Decápolis, a una región gentil, donde le traen a él un sordo y un tartamudo, y él muestra su gran amor por el pueblo gentil, también dando una muestra de unión con el Padre al levantar él su mirada al cielo, y también nos muestra el gran milagro de salvación para este personaje. Ahora, en los pasajes antes leídos, vemos 2 situaciones bien claras. La primera, cómo el Señor es compasivo y se duele de las necesidades de la gente que salió a escucharlo. Pero a la vez vemos que el proceso de formación de sus discípulos continúa a través del deseo de suplir las necesidades físicas de aquellas personas. El Señor prueba la fe de sus discípulos, lo cual sigue siendo escasa. Recordemos que hace poco estuvimos nosotros estudiando un pasaje similar en el que el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces a 5,000 personas. Debo aclarar que este suceso de la multiplicación de los 5,000 es muy diferente al que acabamos de leer. Por eso, la reacción que tuvieron los discípulos se me hace muy extraño, pues ellos hace poquito
habían observado la multiplicación de los 5.000, de la multiplicación de los panes y de los peces a 5.000 personas. Esto ellos tenían que haberlo guardado realmente en sus mentes. Pero siguiendo este orden de ideas, vamos entonces a dividir este pasaje en 4 puntos bien importantes. El primer punto que vamos a ver es la misericordia compasiva del Señor, que lo vamos a encontrar en los versos del 1 al 3. El segundo punto es que Jesús evidencia la poca fe de sus discípulos, que lo vamos a encontrar en los versículos del 4 al 5. El tercer punto es la creación milagrosa de los alimentos, que los vamos a encontrar en los versículos 6 al 9. Y el último punto es el cultivo del ministerio de los 12 apóstoles, que lo encontramos en el verso 10. Entonces el primer punto es la misericordia compasiva del Señor. El segundo punto es que Jesús evidencia la poca fe de sus discípulos. El tercer punto es la creación milagrosa de alimentos. Y el cuarto punto es el cultivo del ministerio de los 12 apóstoles. Entonces, empecemos con el primer punto, que lo he denominado la misericordia compasiva del Señor, que los encontramos en los versículos del 1 al 3. Dice así: en aquellos días, cuando otra vez se hubo congregado una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó así a sus discípulos y les dijo: mi corazón se compadece por la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Y si los despido con hambre a sus casas, desfallecerán en el camino, porque algunos de ellos habían venido de muy lejos. La palabra otra vez, lo que hace Marco es recalcar las veces que las multitudes se reunían en torno a Jesús, que era un constante en las travesías que él hacía. Pero también vemos que aquí Jesús observa que se les había acabado los alimentos, pues hacía 3 días que ellos estaban con él. Pero también podemos observar que él llama a sus discípulos, a los que estaba él entrenando, y les dice: mi corazón se compadece por la multitud, mostrándole lo que había en su corazón y a la vez enseñándoles que esto es lo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios: la compasión. Acordémonos que esta palabra significa moverse de los intestinos a alguien, donde se tienen las sensaciones de dolor. Para los antiguos era el asentamiento de las emociones, y esto fue lo que sintió nuestro amado Señor Jesucristo nuevamente por las multitudes. Jesucristo sabía lo que era tener hambre, pues él había pasado por esta situación cuando fue tentado en el desierto. Jesús sabía que si los mandaba sin comida, se desmayarían, ya que muchos venían desde muy lejos. Esta multitud tenía un gran deseo de oír las enseñanzas de Jesús, de presenciar sus milagros, que se negaban a ir aún a sus casas, aunque esto significara dormir afuera y perderse algunas comidas. Se sentían tan atraídos por el Señor Jesús que se olvidaron aún de comer. Esto nos lleva entonces a pensar que estos hombres lo que buscaban de Jesús no era tanto el pan, no tanto la comida que les había dado, sino más bien ellos comprendieron que él era el Mesías esperado. Pero también aquí podemos ver
otro punto con referente a los discípulos. Jesús, para instruirlos en conocimiento, les explica aparte los misterios del reino, pero hacerlos crecer, para poderlos hacerlos crecer en la verdadera fe. Él lo que hace para que esta fe crezca, les pone pruebas en las que hay peligros, en las que hay situaciones difíciles o grandes desafíos en los que solo con fe y dependencia de Él pueden salir adelante. Recordemos el caso de la tempestad en el mar de Galilea, la anterior multiplicación de los panes y los peces y otras cosas maravillosas que aún Él hizo. Con base a estas experiencias anteriores, la fe de estos hombres en el Señor Jesús debía de crecer y ser más fuerte cada día y estar preparados para asumir grandes desafíos que vienen después de la partida del Señor Jesús al cielo. Pero como veremos en nuestro segundo punto, aún los apóstoles eran hombres de muy poca fe, a pesar de la buena práctica que habían tenido junto al Maestro de Maestros. Entonces, veamos nuestro segundo punto. Jesús evidencia la poca fe de sus discípulos, que los encontramos en los versículos 4 al 5. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. La respuesta de ellos, la insinuación del Señor: quiero darles de comer, demuestra el poco avance que habían tenido en materia de fe. Hacía poco habían visto que el Señor podía multiplicar comida para 5,000 personas, y en este momento, cuando se enfrentan a un desafío incluso menor, 4,000 personas, no ven de dónde pueden sacar comida para tanta gente. Entonces de aquí podemos sacar 4 preguntas para también nosotros poder reflexionar. ¿De dónde sacarán pan para toda esa gente? Esta es la pregunta de ellos, pero nosotros, ¿no será que nos hacemos también la misma pregunta cuando nosotros estamos en situaciones similares? La respuesta es muy sencilla. ¿De dónde sacarán pan para toda esta gente? Pues de las manos de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el Dios proveedor de todo. Él puede darle de comer y mucho más. ¿O no lo ha hecho aún con nosotros? ¿No hemos visto la mano preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo aún en situaciones más difíciles que estamos pasando ahora? Pero yo quiero que vayamos en nuestras casas y busquemos un pasaje que nos hará reflexionar sobre esta pregunta. Les invito a que busquemos el Salmo 104 del 10 al 18. Salmo 104 del 10 al 18. Dice: Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Los asnos monteses mitigan su sed. Junto a ellos habitan las aves de los cielos. Elevan sus trinos entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra y vino que alegre el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Los árboles del Señor
se sacian. Los cedros del Líbano que él plantó, donde hacen sus nidos las aves y la cigüeña, cuya morada está en los cipreses. Los montes altos son para las cabras monteses. Las peñas son refugio para los tejones. Hermano, yo creo que a través de del Salmo 104, vemos la mano poderosa de Dios a favor del ser humano, a favor aún de sus hijos. Pero veamos entonces la segunda pregunta. ¿Sabían ellos realmente quién era Jesús? Probablemente sí, pero no de una manera completa. Jesucristo debe de ser suficiente para nosotros. Encontramos en Él, encontramos todas las respuestas para nuestras vidas. ¿Por qué buscar entonces otra fuente que supla nuestras necesidades? La tercera pregunta que surge es: ¿qué hicieron mal para que no entendieran que Jesús podía multiplicar millones de panes cuando Él quisiera? Ellos no guardaron en su memoria, ni analizaron profundamente los hechos anteriores en los que vieron a Jesús multiplicar los panes y los peces. Nosotros nos olvidamos muy pronto de las maravillas de Dios a favor nuestro. Y si nosotros miramos hacia atrás, tal vez vamos a encontrar muchas cosas peores que las que hemos pasado y que Dios ha respondido realmente a nuestras vidas. Ellos fueron muy negligentes en su análisis de las obras de Dios. Y nosotros debemos de pensar cada día y mirar siempre hacia atrás. Dios siempre nos ha sacado adelante. Siempre su mano maravillosa ha estado sobre nuestras vidas. Pero veamos ahora también otra pregunta que nace. ¿De dónde provenía su poca fe para creer que Jesús podía sacar de la nada, si quisiera, millones de panes y millones de peces? De su falta de cuidado en el estudio de las obras de Dios. ¿Cuánto nos hace falta escudriñar las Escrituras y sobre todo creer lo que dicen ellas? Juan mismo lo confirma: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Son las mismas preguntas que hoy en día se pueden estar haciendo muchos cristianos. Pero lo que sí sé es que Dios ha sido fiel y no nos ha fallado, a pesar que muchas veces nosotros hemos querido desmayar, pero sus promesas siempre están latentes en nuestro corazón. O si no, miremos lo que dice el Salmo 55:22. Echa sobre él tu carga, y él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Y aún más, miremos lo que nos dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero el Señor debió de haber sido para él muy duro como maestro ver que sus discípulos seguían siendo tan ignorantes en lo que con tanto esmero, paciencia y amor Él les había enseñado. Pero aquí vemos qué clase de maestro es nuestro Señor. Vemos
cómo con su gran amor y paciencia, Él no se irrita con estos torpes discípulos, sino que con amor y más paciencia repite el milagro delante de ellos sin hacerle ningún reclamo. Esto entonces nos tiene que llevar al tercer punto, que lo he denominado la creación milagrosa de alimentos, que lo encontramos en los versos del 6 al 9. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo. Y mandó que también los pusiesen delante, y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Así como había hecho antes, Jesús mandó a la multitud que se recostase en tierra. Al dar gracias al Padre, Jesús no solo dio ejemplo de lo que significaba depender de Dios para la provisión diaria, como dice Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Sino que también quiso mostrar a la multitud que el poder detrás del milagro era un poder divino que venía del cielo. Y sin ningún esfuerzo o tensión aparente, Jesús comenzó a dar pedazos de pan a sus discípulos para que los pusieran delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Esta fue la creación espontánea y continua de pan y pescado por parte del mismísimo Creador de todas las cosas. El Señor se mantuvo produciendo comida de la nada, mientras los discípulos le distribuían aquellos panes y peces a la multitud hasta que todos fueron alimentados. Hermano, yo quiero que usted se imagine esta escena: que Jesús saque peces y panes de sus manos y se los daba a sus discípulos para que los repartieran. Esto es algo maravilloso, es algo asombroso. Yo no sé si usted captará esa escena, mi querido hermano. Estos poquitos peces y estos poquitos pan alimentaron a 4,000. Pero era de las manos de Jesús que salían y salían peces y salían panes. Jesús hace siempre con aquellos que escuchan el Evangelio, que creen en Él como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado. Jesús hubiera podido distribuirlos de modo sobrenatural a la gente, pero el Señor involucró a sus discípulos para permitirles participar en la expresión de la misericordia celestial. Tal participación también simboliza su papel futuro como mensajeros del Evangelio vivificador que alimenta el alma, y que pronto distribuirían el mensaje del pan de vida en todo el mundo. Esta multitud, después de 3 días sin comer, se dieron un gran banquete hasta quedar
totalmente satisfechos. Cuando la comida se acabó, dice que los 12 recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas, tal como habían hecho antes en la comida cerca de Betsaida, cuando recogieron 12 canastas de alimento. Los discípulos no desperdiciaron absolutamente nada. Y todos los que vieron esos milagros extraordinarios y creyeron que Jesús era el Mesías, y luego creyeron en su muerte y en su resurrección, como nos relata el resto del Evangelio, esos que creyeron en la obra del Mesías fueron salvados. Estos milagros identifican al Salvador para que nosotros creamos en su obra y nosotros también nos salvemos. Eso aprendemos de Jesús en este relato. Pero no podemos dejar a un lado el segundo propósito importante de esta acción del Señor: alimentar la fe de sus discípulos. Normalmente pasa en nosotros. Si alguien no entiende lo que con claridad hemos enseñado, nos impacientamos y nos irritamos y reaccionamos molestos porque la persona no entiende. Pero el Señor no lo hizo. Él, con su gran amor, muestra ser realmente el maestro de maestros, y con un milagro extraordinario hace las dos cosas que se había propuesto: calmar el hambre de aquella multitud y alimentar la pobre fe de sus discípulos. Entonces, veamos el último punto de este relato: el cultivo del ministerio de los 12, que lo encontramos en el verso 10. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Después de 3 días de intensa ministración, llena de sanidades milagrosas, que culminaron con una comida sobrenatural, Jesús salió de la región de Decápolis para regresar a Galilea durante un corto tiempo. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. El regreso de Jesús a Galilea hizo que su recorrido por territorio gentil tuviera un círculo completo, desde Tiro, Sidón, Decápolis y de regreso a Galilea. La cruz estaba ahora menos de 1 año de distancia. Y como se indicó anteriormente, el viaje de Jesús a tierra de gentiles proporcionó a los 12 un tiempo prolongado de capacitación personal y enseñanza fundamental. Podemos sacar muchas conclusiones del viaje de Jesús a la región de Decápolis, región de los gentiles. Jesús no volvería más a esta tierra de los gentiles. Pero miremos 4 conclusiones de su recorrido por tierra de gentiles, el cual los discípulos recibieron una preparación, pero bien valiosa. Primero, los discípulos fueron expuestos a la persona divina de Jesús. Presenciaron su autoridad sobre los demonios, su poder sobre la enfermedad y su capacidad para crear comida de manera espontánea. Ellos pudieron también observar cómo personas con males incurables y discapacidades físicas, desde ceguera hasta parálisis y sordera, eran llevadas a Jesús,
quien las curaba inmediatamente y totalmente. Los discípulos entendieron que solo Dios podía ser la fuente de tal poder, por lo que ellos confesaron a Jesús como el Hijo de Dios, como lo dice Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y también Mateo 16:16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Segundo, los discípulos aprendieron que la máxima prioridad en la vida es la adoración, como Jesús había explicado antes a una mujer en Samaria. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4, del 23 al 24. Durante el viaje que hicieron fuera de Galilea, los discípulos vieron desarrollarse este principio en un contexto gentil. Fue una mujer sirofenicia a quien Jesús elogió por su gran fe, y fueron las multitudes gentiles en la región de Decápolis las que presenciaron los milagros de Jesús y glorificaron al Dios de Israel. Pero lo contrario fue lo que sucedió con los dirigentes religiosos de Israel, que habían sustituido la adoración verdadera con una religión insensible, llena de reglas y restricciones rabínicas. Esto es muy esencial, que nosotros reconozcamos estas diferencias. Yo personalmente doy gracias a Dios que estoy en la verdad del Evangelio, y pido por la iglesia que no nos desviemos también de la adoración verdadera, y que seamos esa iglesia apostólica e histórica. Tercero, después de haber presenciado las dos comidas que Jesús milagrosamente creó, los discípulos comenzaron a entender los recursos divinos que tenían a su disposición. Aunque su fe todavía era débil, a este respecto era necesario que asimilaran la promesa que dice en Mateo 6, del 31 al 33. No os afanéis, pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los discípulos en sí mismos no tenían capacidad para alimentar las multitudes hambrientas o dar vida espiritual a las almas perdidas, pero Jesús sí. Sus recursos eran infinitos. Su poder era ilimitado y su precisión provincial perfecta. Ellos simplemente debían de depender de Él. Al hacerlos participar en la distribución de la comida a las multitudes, el Señor les proporciona una ilustración vivida del inagotable cuidado de Dios,
que no fue diseñado especialmente para el cuerpo, sino para el alma. Cuarto, los discípulos presenciaron la misericordia de Dios mostrada con gran poder hacia personas del siglo I, a quienes por lo general los judíos trataban con desprecio y desdén. Tenía sentido para ellos que el Mesías realizara milagros para el pueblo de Israel, pero pensar que también expulsaría demonios, sanaría enfermedades y que crearía alimentos para los gentiles representaba un importante cambio de paradigma para ellos. No obstante, esa era una lección muy importante que los discípulos necesitaban aprender a medida que Jesús los preparaba para llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Todos estos milagros de Jesús demostraron la naturaleza de Dios, que es de cuidar quienes están en necesidad. Siempre que Jesús curó una enfermedad, o echó fuera un demonio, o resucitó a la vida a una persona muerta, o alimentó a una multitud hambrienta, Jesucristo mostró la misericordia de Dios. Esa misericordia alcanzó su punto más alto en la cruz, como lo manifestó el Señor mismo la noche antes de su muerte, diciendo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Satisfacer el hambre física de la multitud después de 3 días requirió de compasión y de un poder sobrenatural, pero salvar sus almas por toda la eternidad requirió de mucho más, un sacrificio sobrenatural. Jesús fue de buena gana a la cruz para llevar el peso total del castigo divino por los pecados de todos los que habían de creer en Él. Esto, hermanos, es la conclusión de lo que hizo Jesús en la región de Decápolis, en la región de gentiles. Jesús fue lo que le enseñó a través de milagros a sus discípulos cómo deberían ellos de hacerlo después de que Él partiera de esta tierra. Pero ahora veamos también unas aplicaciones de mucha enseñanza para nuestras vidas. Y son unas aplicaciones prácticas. Primero, quiero hablarles a las personas que aún no son verdaderos creyentes. El Evangelio nos enseña que Jesús es Dios y debemos reconocerlo como Dios solamente a Él. Su persona y su obra son nuestra salvación. ¿Has creído tú en el Evangelio de Jesús? Examínate a ti mismo, querido oyente. ¿Realmente has conocido al Señor Jesús? Si estos hombres que estuvieron con Él escasamente lo conocían, tú con esa forma de vivir descuidada y apartada de Dios, ¿puedes decir que realmente lo conoces? Sé honesto. Reconoce que lo has despreciado e ignorado toda tu vida y arrepiéntete de tus pecados y tu indiferencia para con Él. Y ven a sus pies pidiendo ser perdonado. Él está lleno de amor, Él está lleno de perdón, Él está lleno de un gran amor por su gran obra de la cruz, que
que Él hizo, Él te perdonará y te dará realmente, y Él le permitirá conocerte realmente lo que es Él. Ven entonces a Cristo, mi amigo. Él te llama hoy. Veamos entonces la segunda aplicación. El Evangelio nos enseña a confiar en la compasión y cuidado amoroso que tiene Jesús por todas nuestras necesidades, ya que Él es Dios, tiene poder para darnos todo, y Él aún se ocupa de darnos el pan nuestro de cada día. ¿A quién le pides que te dé el pan de cada día? ¿Das gracias a Jesús por el alimento que a diario tienes en tu casa? ¿Das gracias por todas las cosas que realmente Él te da? Es mi pregunta. Veamos la tercera aplicación. El Evangelio nos muestra nuestra falta de fe. ¿Tienes tú verdadera fe en Jesús? ¿O haces como estos discípulos que olvidaron pronto lo que Jesús hizo y luego se comportan como hombres sin fe? ¿Esta será realmente tu situación? Frecuentemente estás escuchando las maravillas y obras de Dios. ¿Qué haces con ese conocimiento que recibes? Es mi pregunta. ¿Lo olvidas rápidamente como estos discípulos? Cuando te viene algún problema, piensas inmediatamente en Jesús y que Él tiene poder para ayudarte y quiere ayudarte. ¿O te llenas de temor y piensas, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá sacarme de este problema? ¿De dónde se podrá sacar pan para toda esta gente? La respuesta es del amor y del poder de Dios por medio de Jesús. Puede venir cualquier cosa que necesite un hijo de Dios, por imposible que parezca, el poder tal vez obtenerlo, porque Él es Dios y obra con todo su amor y su poder en favor de su pueblo. Los creyentes somos descuidados en el estudio de las obras de Dios. Descuidamos aquello que alimenta nuestra fe y por lo tanto con frecuencia en los momentos más difíciles de nuestra fe, en los que debiéramos nosotros tener fe, nos vamos a encontrar sin ella y le vamos a fallar al Señor y lo vamos a defraudar completamente. ¿Cómo creen ustedes que se sintió el Señor cuando vio que sus discípulos aún no tenían fe? Se sintió triste porque sus discípulos aún no tenían lo que Él quería, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esos discípulos iban a enfrentar en adelante muchas situaciones difíciles en las que necesitaban tener fe y aún no la tenían. Jesús se sintió triste y preocupado por ellos, y como maestro amoroso continuó enseñándoles hasta que aprendieran a cultivar su fe. No seamos, hermanos, como los discípulos. Seamos más diligentes que ellos en el proceso de crecer en nuestra fe. Esto es para ti, para usted que dice que es un verdadero creyente. Cultivemos cada día más y más la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios te conceda verdadera fe en el Evangelio. Si no la tienes aún,
y una fe práctica para enfrentar tus necesidades durante toda la vida. Si ya eres un verdadero creyente, pídale al Señor que te dé esa verdadera fe, porque a través de tu vida has visto prodigios, señales, milagros en ti. Y Dios te ha sacado de toda situación. Por eso, hermano, te invito a que oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, hoy santificamos tu santo nombre. Gracias te damos, Dios, por esta palabra tuya viva, eficaz, Señor, que ha penetrado en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, estos discípulos se estaban preparando, Señor de los cielos, a través de lo que veían al Señor Jesucristo hacer. En este caso, la multiplicación de los panes y de los peces, como de una manera milagrosa, Él sacaba de sus manos panes y peces constantemente, que se saciaron la multitud, Señor de los cielos, y aún recogieron canastas. Ese eres tú. Tú eres, Señor, el creador de milagros. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Señor, si tenemos poquita fe, Señor, por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver aún atrás, cuando aún hemos pasado más dificultades que las que vivimos hoy. Tú nos has sacado, Dios de los cielos, adelante. Perdónanos si hemos tenido esa poca fe, Señor. Pero hoy pongo mi vida en tus manos y que seas tú guiándome cada día a través de tu palabra para acrecentar más y más mi fe. A ti sea la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.